Funciones de variables. Bueno, estas funciones nos van a servir para trabajar o para obtener datos acerca de variables. Por ejemplo, tenemos esta función getType, que para lo que sirve es para obtener el tipo de dato de la variable. Recibe por parámetro la variable de la cual queremos obtener su tipo de dato. Después tenemos setType, que sería lo contrario. Este sirve para setear alguna variable que se recibe por primer parámetro, y el segundo parámetro el tipo de dato con el cual queremos setear esa variable. Devuelve true o false, o sea, si se ejecutó correctamente o no. Ahora, ¿cuáles son los valores posibles que se le pueden pasar? Se pueden pasar un boolean, una cadena boolean, o si no, desde PHP 4.2, bool solamente, un integer o int desde PHP 4.2, float, únicamente posible desde PHP 4.2. Antes se usaba la variable obsoleta double. Antes se usaba double, pero ahora float hay que indicar. String, array, object o null desde PHP 4.2 también. Bueno, estos mismos valores son los que se retorna usando la función getType arriba. Ya acá hay un ejemplo del setType. setType setea la variable precio para que sea de tipo float, por ejemplo. Acá tenemos algunas funciones más. Por ejemplo, intval obtiene el valor entero de una variable, o sea, la parte entera solamente. Va a servir para los tipos flotantes. Si queremos obtener solamente la parte entera, bueno, intval le pasamos la variable double y nos va a devolver solamente la parte entera, es lo que devuelve, un entero. Después tenemos algunas funciones de variables que nos van a servir para validación de datos. Por ejemplo, is-numeric recibe por parámetro la variable para saber si es un número, isString para saber si es una cadena, isFloat o isDouble, que es una lista anterior. Es recomendable usar isFloat. Indica si es un float, isInt si es un número entero, isBool si es un booleano con true o false, isNull, o sea, si es una variable nula que contiene el valor null, isArray, que es utilizado en el caso de arrays. Le pasas la variable que tiene que ser un array y te indica si es un array o no, obviamente. isObject, esto para el manejo de objetos, en orientación a objetos, si es un objeto o no. isResort indica si es un tipo resort, era uno de los otros tipos, en el cual un tipo resort es un tipo especial en el cual, por ejemplo, te devuelven las funciones de conexión a datos, de una conexión a una base de datos, una conexión a un archivo, un puntero a un archivo abierto. Eso es un tipo resort. Después tenemos estas funciones, iset. Iset no va a servir, se usa mucho esta función, ¿no? Que es para saber si está seteada una variable, o sea, si está definida, si existe, si tiene algún valor distinto de null. Devuelve true o false. Muy usada esto. Unset sirve para destruir una variable. True si fue destruida exitosamente y caso contrario false. Unset para destruir una variable definida. Y después tenemos empty, que es una función para saber si una variable está vacía o no. ¿Qué se considera vacío? Se considera vacío una variable que contenga una cadena vacía, un 0 como un entero, un 0.0 como un real o decimal, la cadena 0, el valor null, el valor false o un array vacío. Y también cuando fue una variable declarada pero sin un valor en una clase. Por ejemplo, en una clase eso es orientación a objetos, ¿no? Podemos definir atributos o variables de clase con la palabra var, que no se usa más, pero eso era en PHP 4. En PHP 5 ya se usan los modificadores de acceso. Bueno, pero eso es para lo que sirve la función empty. Y acá, como para probar todo esto, acá hay un archivo, funciones de variables, en las cuales tengo varias variables definidas. A de texto, una string, B es un entero, un int, C es un bool, un boolean,
D es un flotante, un float, E contiene el null y este es un array, que así es como se define un array, que después vamos a profundizar más. getType, acá está el uso de getType, fíjense, hago un getType de la variable A. ¿Qué me va a devolver esto? Hago un echo de lo que me devuelve. Me va a devolver el tipo de dato, o sea, lo muestro. Entonces hago un exit para que no siga ejecutando nada de lo de abajo. Le doy a RAM, ejecuto y ahí está. String es lo que me devolvió. Bueno, esto. Hubiera usado, a ver, por ejemplo, el caso B, me tenía que devolver un int o un integer. Integer. En el caso de C, un boolean. En el caso de D, un float o double. A ver, double muestra. En el caso de E, un null. Y en el caso de F, un array. ¿Mm? Bueno. Después acá está el uso de setType, que sirve para asignar o setearle el tipo de dato a alguna variable. Primer parámetro de la variable a la cual queremos setear el tipo de dato. En este caso la variable D, que es un flotante. Lo estoy definiendo como integer, fíjense. Y después, bueno, uso el getType para saber si lo convirtió en integer o no. Muestro el tipo de dato. Veremos. Acá entonces hago un exit. Pruebo de nuevo. De ahí está. Un integer. ¿Mm? Ese 80. Porque, el número. Lo imprimí entre paréntesis. Claro, contenía, o sea, 80. Fíjense que era un decimal, con coma decimal. Y bueno, al pasarlo entero, solamente la parte decimal se perdió y se guardó el 80. La parte entera, solamente. ¿Mm? Y después, bueno, muestro el tipo. Acá está el uso de la función inval para saber si es un, o quiero decir, obtiene el valor, la parte entera. Fíjense de D. Acá en este caso, bueno, ya D lo tengo como entero, así que voy a comentar, a ver, esta parte. Para que me devuelva solamente la parte entera, que tiene que devolver 80. Veremos. Acá uso la función exit para cortar la ejecución. Pruebo. Y ahí está. 80. Me devolvió solamente la parte entera. Después así tengo varias funciones como isNumeric para saber si es un número, si es un float, si es un double, que es lo mismo, isString, si es una cadena, si es un entero. Todas estas funciones me devuelven true o false. Y también está isNull para saber si una variable es null o no. Por ejemplo, la variable A, que está definida como una cadena. Bueno, y acá pregunto, ¿la variable A es null? Bueno, no va a entrar por acá, va a entrar por no es nulo. Eso es lo que tiene que imprimir. Y acá hago un exit. Pruebo. No es nulo. O sea que está bien, está funcionando correctamente la función. Y eso me serviría para validar datos. Por ejemplo, si es un doble, si es un numérico lo que se recibe. Para eso sirven estas funciones. Acá tenemos iset para saber si está definido una variable o no. Muy usado esto, muy usado en el caso de recuperar parámetros de un formulario. Que ya, por ejemplo, iset acá está definido esta variable llamada e. E cuánto vale, vamos a ver. E vale null. Bueno, no está. Vamos a ver qué pasa. Está definido, a ver cómo lo considera en el caso de nulo. ¿Definido o no definido? Bueno, acá hago un exit acá abajo. Probamos. No definido. Bien, en el caso de null se comporta como no definido. Está bien. El unset, ¿qué hace? Destruye una variable. Le paso por parámetro la variable a destruir, o sea, estoy destruyendo la variable d, que contiene inicialmente este número decimal. Bueno, vamos a ver si lo destruye. Porque después pregunto. Primero lo destruyo y después pregunto si está definido. Como lo destruí, tendré que mostrar no definido. Veremos.
no definido, ahí está, bueno, funciona bien el unset. Y acá para saber si es un array, usando la otra función isArray, la variable A era una string, o sea que va a devolver no es un array, tiene que entrar por esa parte. Entro por el else, no es un array. ¿Ven? Bueno, entonces eso serían las funciones de variables muy útiles para validación de datos y muy usadas. Ténganlas en cuenta.